Hola, mi nombre es Marcelo Bertuccio, soy dramaturgo, counselor o consultor psicológico y facilitador de procesos creativos y de aprendizaje. En este podcast nos ocupamos de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo la podemos usar? ¿De qué manera está al alcance de cualquier persona? ¿Y cómo a través de ella podemos generar una revolución, la revolución creativa? Antes que nada, quiero agradecer a quienes me propusieron programas y métodos para eliminar el ruido ambiente, sobre todo desde aquel episodio que probé grabar desde Zoom, porque registraba mucho menos el sonido ambiente que este programa que uso, pero que no me funcionó porque se producían interrupciones en la conexión y eso obstaculizaba un poco la fluidez. Hasta ahora no lo hice porque no encontré ninguno, o por lo menos ninguno que yo supiese usar sin que distorsionara algo de la voz. En cuanto encuentre el programa indicado y sepa usarlo, lo voy a aplicar para que se escuchen menos las bocinas, las motos, los ladridos. De todos modos, a mí no me molestan mucho en los libros que grabo para YouTube, que publico en mi canal de YouTube, no me preocupo demasiado tampoco por eso. Incluso a veces algunos ruidos, algunas sirenas, algunas alarmas de autos, algunos ladridos irritados de peleas de perros en la calle, expresamente los dejo. Primero porque abogo por la espontaneidad dentro de lo posible. Y me parece que la ausencia total de ruido ambiente en este momento es una falacia de realidad. En la realidad es muy difícil encontrar silencio absoluto. Es más, en algunos países de Oriente ya se están vendiendo sesiones de silencio absoluto. Y además porque pretendo que seamos cada vez más conscientes de la contaminación sonora en la que vivimos cotidianamente y con la que quizá estemos colaborando sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Justamente hablando de ruido perturbador, te propongo que nos calmemos un poco, que hagamos un poco de silencio, que detengamos el ruido, el parloteo, que es ruido, que es palabra sin contenido, palabra compulsiva, que no puede parar de producirse, que no es discurso ni pensamiento, es ruido, el parloteo externo y también y sobre todo el interno. Ese parloteo no nos permite ser asertivos, no nos permite encontrarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos. Y podamos pensar hoy un poco en la cuestión obedecer-desobedecer. ¿Cuál es la elección correcta en este binomio? ¿Debemos obedecer o debemos desobedecer para ser personas plenas? Lo que te propongo pensar también está estimulado por un mensaje que escribió una persona anónima bajo un nombre supuesto y que no reveló ningún dato que pudiera identificarlo. En el primer episodio de este podcast en YouTube, viste que esto está en Spotify, en Anchor y en varios otros que se encarga de distribuir Anchor, y también en mi canal de YouTube. Bueno, en ese primer episodio hay un comentario cuestionando lo que yo aclaro antes de empezar acerca del lenguaje inclusivo y mi posición. Por supuesto, esto tiene un valor relativo porque está manifestado desde el anonimato, pero yo tomo todo lo que se me observa, todo lo que se me devuelve, todo lo que se me refleja, porque considero que siempre es una gran oportunidad para volver a observar alguna cuestión. Debemos obedecer a quienes están a favor del lenguaje inclusivo o desobedecerlos, y obedecer a quienes están en contra del lenguaje inclusivo. Lo que yo trato de hacer después de tantos años de entrenamiento y exploración e investigación acerca de las conductas creativas es evitar cualquiera de las dos opciones polarizadas. Yo no obedezco, pero tampoco desobedezco. Percibo lo que pasa, observo lo que hay, lo que se me dice desde los medios de comunicación, desde los gobiernos, desde las comunidades, alumnas, alumnos, estudiantes, amigas, amigos, compañeros, compañeras de trabajo.
y trato de encontrar mi propia posición en el asunto. Las opciones que tenemos no son obedecer o desobedecer. Como ya hablamos en alguno de los episodios, no se trata frente a las situaciones de la existencia que ataquemos o huyamos, como nuestros antecesores de las cavernas. Como somos humanos, humanas, y si no lo somos tenemos el ansia de serlo, nos corresponde estar ahí, presentes, no como un eco de lo que sí o de lo que no, sino entre eso que sí y eso que no, que nos presenta la existencia, la vida en sociedad, encontrar el propio lugar. Este es un modo nuclear para la búsqueda de la conducta creativa. Ni sí como los que dicen sí, ni no como los que dicen no. Sí, no, no, sí, para mí. No en la zona del centro. A veces, para poder explicar con claridad de qué se trata esta escala de grados que vimos con alguna profundidad, en el episodio en el que nos ocupamos de la filosofía hermética, te aclaro que no uso el plural majestático, no me digo a mí mismo nosotros, sino que entiendo que lo hacemos entre todos, por lo menos entre vos y yo, como mínimo. Por eso a veces hablo de plural, de decimos, pensamos. Esa zona de la escala de grados, eso que es más caliente que frío, o más frío que caliente, pero que por frío no deja de ser caliente y por caliente no deja de ser frío, no es exactamente la zona del medio, la zona del supuesto equilibrio, el centro exacto de la balanza. A veces sirve empezar a entenderlo de esta manera, pero una vez que lo entendimos de esta manera, conviene complejizarlo un poco más. La zona del centro se parece bastante a un equilibrio falso y hasta a lo que puede llamarse imparcialidad o tibieza, falta de compromiso, desentenderse del asunto. Yo no soy ni frío ni caliente. Entonces, lo que no es ni frío ni caliente, ¿qué es? Tibio. Y lo tibio no es creativo. Lo tibio no es lo que nace. Lo tibio no es frío ni caliente. Como se decía en alguna época en mi familia, ni chicha ni limonada, ni una cosa ni la otra, indefinible. Lo que nace creativamente de lo frío y lo caliente no es la mezcla, lo que da tibio, es la integración de eso y la novedad que nace, que es fría y caliente. Una de las alternativas importantísimas de la creatividad es que excluyentemente para que se produzca debemos desterrar de nuestro panorama de pensamiento la toma de partido en una relación dilemática, en una relación de poder. Lo que se nos presenta, lo que nos presenta la existencia es lo frío y lo caliente. Lo que no nos lleva automáticamente, o no debería llevarnos, porque nos está llevando, la historia lo demuestra, el fracaso de la historia lo demuestra, el fracaso del propio presente, haciendo historia repetida 1000 veces, fracasada otra vez, lo demuestra. La alternativa no es frío o caliente. Ya lo sabemos, no hace falta que leamos nada, no hace falta que me escuches a mí siquiera, para darte cuenta si estás observando con interés, con compromiso, con conciencia, la realidad en la que estás y la realidad que construís. Evidentemente, como decía Einstein, si queremos obtener diferentes resultados, tenemos que producir, tenemos que generar diferentes procedimientos. Con los mismos procedimientos vamos a obtener resultados muy parecidos. Por eso es tan importante conocer la historia, para ver dónde nos equivocamos, para dejar de una vez por todas de seguir equivocándonos en lo mismo, de seguir cometiendo el mismo error. Lo dijimos, creo, alguna vez, errar es humano, repetir el error no lo es. Repetir el error es mecánico, es de robot, es de zombie, es de dormido o dormida, o dormide o dormido. Lo frío
y lo caliente es lo que nos hace trascender el péndulo. ¿Te acordás del principio de ritmo del episodio de la filosofía hermética? El péndulo, el movimiento hacia uno de los extremos compensa con el movimiento hacia otro de los extremos, y cuando es día para siempre, y cuando es noche para siempre, y el péndulo nos empuja a ver la luz solamente o la oscuridad solamente, y ahí vamos, como muñecos empujados por fuerzas externas. Lo que la filosofía hermética, lo que el pensamiento creativo, lo que el pensamiento evolutivo nos propone, no es estar en el centro del péndulo, porque el centro del péndulo también es un lugar quieto, en el que no es de día ni de noche. Eso es nada. Lo que nos permite trascender el péndulo es sobrevolarlo, elevarnos, salirnos de él y poder ver el día y la noche simultáneamente. Esto, por antonomasia, para nosotros los humanos, las humanas, es imposible. Tenemos una dificultad intrínseca, que es la percepción de lo simultáneo. Habrás visto las imágenes de figura y fondo de la Gestalt. ¿Viste? La más sencilla es esa en la que se ve una copa, pero también se ven dos rostros enfrentados. Googlea esto, busca imágenes de figura y fondo, Gestalt, y vas a comprobar que, por ejemplo, en esta imagen de los rostros y la copa, que cuando ves la copa no podés ver los rostros, y cuando ves los rostros no podés ver la copa, pero tenés conciencia de que a pesar de que estés viendo nada más que la copa, los rostros están ahí, y que a pesar de que veas solamente los rostros, la copa está ahí. Eso es la trascendencia del péndulo, que tengamos conciencia de esas dos vivencias, de esos dos objetos, de esas dos ideas, de esas dos propuestas, de esas dos naciones, de esas dos ideologías, que están ahí, aunque nosotros podamos percibir o podamos empatizar o podamos identificarnos eventualmente con una de ellas. Trascender el péndulo es percibir el día y la noche, eventualmente el día por la vivencia presente y la noche por la conciencia de la vivencia pasada, comprobada, experienciada. Nosotros estamos ahí cuando no repetimos eslóganes, cuando no somos eco de lo que escuchamos, cuando decimos lo que queremos decir, lo que queremos expresar, lo expresamos, cuando es coherente con lo que sentimos y con lo que pensamos, no cuando repetimos. Por eso son tan peligrosos los eslóganes, porque quedan ahí, se convierten en eso, dejan de ser pensamiento enseguida. Hacé el esfuerzo, confía en mí y hacé el esfuerzo. Cuando te veas a punto de repetir un eslogan, de repetir una frase hecha que dijo alguien que admirás o que detestás, alguien a quien seguís, alguien de quien renegás, detenete, pregúntate si es exactamente eso lo que vos estás pensando y estás sintiendo, para que tu expresión sea de primera mano, para que salga de vos y sea una expresión única, una posición única que solamente vos podés asumir. No te conformes con ser parte del coro. Ser parte del coro es muy cómodo. Estar afuera del coro puede generar momentos de una soledad escabrosa. Y siempre, como venimos diciendo, es una elección de cada una, de cada uno. Vos elegís estar amparado, amparada en el coro, repitiendo eslóganes al unísono, o salirte del coro y expresar tu propia voz, que no es idéntica a la de nadie, que puede tener similitudes con algunas otras y diferencias con algunas otras, pero que es tuya, es tu propia percepción del proceso creativo frente a un aparente dilema.
No sé si hablamos, pero bueno, vale la pena recordar siempre que el dilema es un par de antagónicos que no pueden integrarse, que supuestamente no podrían establecer un vínculo, que se mantienen rígidos, impenetrables. Es esto o lo otro. La creatividad es la única conducta, es el único procedimiento que permite disolver los dilemas. Ponelo en práctica, no te dejes arrastrar por de qué lado estás. Eso no es creativo, eso no funciona. No es una cuestión ni filosófica, ni educativa, ni pedagógica, ni moral, ni psicológica, ni nada si no querés. Es lo que ofrece la experiencia que tenemos como especie. No funcionó, sigue no funcionando. Las pruebas están todos los días a mano cuando abrimos los ojos. Tristemente, no funcionan esos procedimientos, son anacrónicos, vetustos, están muertos. No tienen nada que ver con la vida, ni con el futuro, ni con la creación, ni con la salida del dolor y de la angustia y de la desesperación de esta situación horrorosa en la que estamos, como civilización, como especie, fracasando alegremente todavía, todos los días. Te voy a contar un episodio personal que me afectó mucho estos días, y es que mi perrita, Paquita, de 6 años, una gran compañera para mí, está mejorando, pero todavía está con problemas de salud, que en su momento fueron muy serios, muy estresantes y muy angustiantes. Me di cuenta, te decía, de que yo fracasaba en la administración de esas gotas, por ejemplo, en un ojo, gotas de un antibiótico y analgésico en un ojo terriblemente lastimado y dolorido, cuando pretendía obedecer militarmente las indicaciones de la médica veterinaria. Cada 8 horas hay que ponerle una gota en el ojo. El intento de obedecer esa administración en 8 horas rígidamente, lo único que ocasionó fue que la perra me tuviera miedo y se escondiera con mucha más habilidad que yo para retenerla cada vez que intentaba ponerle esas gotas. Lo que se venía era que no le iba a poder poner nunca las gotas. Afortunadamente me di cuenta a tiempo de que era imprescindible que pusiera en juego mi creatividad, que estuviera yo entre la decisión de la médica veterinaria acerca de lo que yo tenía que hacer y lo que yo podía hacer yo mismo, único en el mundo, con esa única perra en el mundo. Y me di cuenta de que la administración de ese antibiótico iba a tener que ser a nuestra manera, y que además podía quedarme tranquilo, porque si es verdadero el amor que siento por esa perra, que yo me maneje intuitivamente para mejorar su salud, para contribuir a su mejoría, iba a dar en el blanco siempre. El ojo está casi restablecido, pero no hizo falta que yo la torturara con esa rigidez horaria y que yo me estresara, me angustiara, me sintiera culpable, me sintiera mareado, descompuesto cada vez que tenía que ejercer esa violencia, si quería ser rígido, si elegía ser rígido. Una violencia que además debemos evitar, no para ser buenos. Otra vez, no se trata de una cuestión moral, de una estúpida moral que divide el mundo entre los buenos y los malos, no para ser buenos, para ser efectivos, para que sirva para algo. Mi propia posición frente a lo que se me presenta, mis propias posibilidades en relación a mis propios recursos y a mi propia y única experiencia de aquí a ahora, es lo que cuenta, en consonancia, en integración creativa con lo otro, en este caso la indicación de la médica. La propia médica, cuando le planteé la dificultad, me dijo lisa y llanamente, bueno, ponele la gota cuando puedas, cuando te lo permita, cuando sea posible, porque nada es posible cuando la situación no es viable. No vale la pena insistir. Otra vez, ni porque está bien, ni porque es mejor, ni porque lo dice nadie, porque no da resultado, porque las pruebas están ahí a la vista de todos, de que no da resultado. Y si yo sé que mis intenciones
para con ese animalito son las mejores que puedo tener. Si yo estoy seguro de que lo que quiero es su bienestar por encima de todo, ¿te acordás que hablábamos del amor filosófico hace unos episodios también? El ágape griego, el deseo incondicional e irreversible de que la otra, el otro, dentro de mis posibilidades esté bien, puedo darle paso a mi intuición y dejar que todo mi organismo, mi mente, mi cuerpo, mi mente racional, mi mente emocional, mi mente intuitiva y todas las otras que podría tener y que a lo mejor todavía no conozco, están en consonancia para eso. Puedo abandonarme, puedo dejar de controlar, puedo dejar de pronunciarme rígidamente, adhiriendo a una parte pequeña de la realidad, y puedo dejar que mi sabiduría, en otro momento vamos a hablar de lo que Carl Rogers llama la sabiduría organísmica, que mi sabiduría, que no está sustentada en lo que pienso, en lo que creo, en lo que siento, en lo que escucho, en lo que sé, sino en todo eso como una gestalt, que es mucho más que la suma de las partes, es todo eso más algo que es la vinculación entre eso, el sistema que arma eso. Eso es una gestalt muy rápidamente. Puedo dejar que esa gestalt opere. Y es una sensación muy extraña. Seguramente si ya la tuviste, coincidirás conmigo. Y si no, si la estás por tener, vas a ver. Es como si no operara solamente tu voluntad. Como si no fuese una decisión solamente tuya. Claro, porque no es una decisión sola de tu ego, o de tus prejuicios, o de tus saberes, o de tus deberes, o de tus mandatos, de tus introyecciones, de tus defensas, de tu necesidad de pertenencia, de tu necesidad de repetir eslóganes. Es mucho más que eso. Es algo que está en vos y también está fuera de vos, o por lo menos fuera de lo que vos podés abarcar conscientemente. Es un estado de comunión con el cosmos, con el universo, con fuerzas que son superiores a vos, pero que también forman parte de vos, con las que estás en consonancia. Entonces, siempre vas a ser asertivo, asertiva, con ese, acordate. Siempre vas a dar en el blanco, esta vez acertar con C. Siempre vas a dar en el blanco. Te recomiendo la lectura de Zen en el arte del tiro con arco, de Eugen Herrigel, un filósofo alemán que fue a Japón a aprender a tirar con arco y flecha. Si no lo leíste, si lo leíste, léelo de nuevo cada tanto. Es todo ese ser magnífico, enorme, en el que nosotros estamos, el que toma las buenas decisiones, el que sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que expresar, lo que tiene que decir. Las opciones no son la rigidez o la laxitud, la obediencia militar o la inercia irresponsable. No es controlarlo todo o no hacer nada. No es el orden absoluto o la confusión absoluta. Y ahora que pudimos pensar un poco más en esto, sabemos que la clave ni siquiera está en la zona del medio, está por arriba. La verdadera realidad es el orden absoluto y la confusión absoluta, en vínculo conmigo. La rigidez y la laxitud en vínculo conmigo. Entonces voy a poder dar a luz el rigor, el compromiso, voy a poder dar a luz mi propia manera de concebir el orden de las cosas y la necesidad del caos que todos tenemos cada tanto para eso que llamamos erróneamente equilibrar, que no alcanza ni para empezar a pensar en lo que podemos producir cuando aceptamos nuestra rigidez y nuestra laxitud y hacemos algo creativo con ello, y cuando aceptamos nuestra necesidad de orden absoluto y nuestra pulsión de confusión absoluta y lo ponemos en vinculación con nosotros, con nosotras. Yo y lo otro somos indivisibles y lo único que podemos hacer para seguir siendo humanos, humanas o para empezar a hacerlo es disponernos a crear con eso, a ponerlo en vínculo. El propósito humano es salir
de la repetición, huir del robot, salirse del coro como única opción, ir al coro si queremos, cuando tomamos la decisión, cuando nos agobia el peso de ser siempre solistas, pero por decisión, no por defecto. Y por supuesto, evitar el peligro mayor, que es creer que se es único, que se es solista, y estar repitiendo con el coro robóticamente. Eso es lo que se llama un idiota útil. Hasta acá llegamos por hoy. Te agradezco mucho que me hayas escuchado y espero que tengas ganas de hacerlo la próxima vez.